Ante todo, muy buenos días. Permítanme presentar. Mi nombre es César Horna y el día de hoy vamos a tratar el tema unidades químicas de masa. Lo primero que tenemos que tener presente cuando nosotros hablamos del tema denominado unidades químicas de masa, algunos conceptos básicos como peso atómico y peso molecular. ¿Cómo definimos los pesos atómicos? Los pesos atómicos o el peso atómico es el promedio de las masas de los isótopos que forman un elemento químico. Todos esos valores donde lo encontramos en la tabla periódica. Aquí estamos mostrando algunos de estos elementos químicos con sus respectivos valores. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuánto vale su peso atómico? 1. Del oxígeno, ¿cuánto es su valor? 16. Del azufre, 32. Del sodio, 23. Del carbono vale 12. Del aluminio vale 27. Y así podemos seguir enumerando una serie de elementos químicos. Tenemos que resaltar en qué unidad de medida lo vamos a expresar los pesos atómicos o masas atómicas. Recuerden, masa y peso en química no lo diferenciamos. Entonces, cuando yo hablo del peso atómico, tenemos que expresarlo en UMA. UMA, que significa unidad de masa atómica. Por ejemplo, la plata, Ag, ¿cuánto vale su peso atómico? 108. ¿Pero 108 qué? Unidades de masa atómica. Esto también va de la mano con los pesos moleculares. Los pesos moleculares es la suma de los pesos de los elementos que forman una sustancia química. Damos un ejemplo para recordar. Por ejemplo, tengo acá el ácido sulfúrico o el H2SO4 y quiero calcular su peso molecular. Observamos que en esta fórmula tenemos 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Qué tengo que hacer? Multiplico por el valor que corresponde. Por ejemplo, el peso atómico del hidrógeno vale 1, por eso multiplicamos 2 por 1. El peso atómico del azufre, ¿cuánto es? 32, 1 por 32. Y el oxígeno, 4 por 16. ¿Cuánto nos da la suma total? 98. 98 UMA viene a ser su peso molecular. Entonces, para nosotros tiene que ser algo familiar. Si queremos realmente dominar este tema de las unidades químicas de masa, tenemos que nosotros calcular rápidamente y mentalmente los pesos moleculares de ciertas sustancias. Ese es fundamental. Y recordar los pesos atómicos. Con esta breve introducción, ¿sí? No se olviden unidades de masa atómica. Nosotros hemos dicho ¿a qué equivale una unidad de masa atómica? Equivale a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Eso ya está establecido. Con este preámbulo nosotros recién podemos ver lo que es el mol y el número de Avogadro. ¿Cuál es la idea de las unidades químicas de masa? Nosotros en química hablamos de moléculas de átomos, pero los átomos y las moléculas son muy pequeñas. En la práctica no lo podemos pesar, no lo podemos cuantificar. Entonces, ante esa situación se ha establecido lo que se conoce como el número de mol y número de Avogadro. Veamos. Mol, ¿qué es? Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades como número de átomos hay en 12 gramos de carbono. Un mol, no nos olvidemos, equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Este valor numérico se conoce con el nombre de número de Avogadro. Para algunas personas probablemente tratar de memorizarse el concepto de mol es un poco complicado, ¿no? ¿Cuál es la idea? Yo no quiero trabajar con moléculas de átomos porque son muy pequeños. No lo puedo pesar, no lo puedo cuantificar. Entonces utilizamos esta unidad de medida denominada mol en el sistema internacional, el cual engloba una gran cantidad de partículas. Imagínense 10 a la 23, la cantidad enorme de partículas, que pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser partículas, cualquier otro tipo de partículas. En conclusión, la idea es trabajar con una unidad de medida que englobe una gran cantidad, ya sea de átomos y de moléculas. ¿Cuál es eso? El mol. ¿Y a cuánto equivale a esta cantidad? Que se conoce con número de Avogadro. Vamos a analizar algunos casos.
Lo primero se refiere a los elementos químicos y sus pesos atómicos. Por ejemplo, el aluminio y la plata, sus pesos atómicos respectivos son 27 y 108, pero expresado en UMA. El otro caso es de los compuestos químicos pesos moleculares. Por ejemplo, el oxígeno, el benceno y el ácido sulfúrico. Cada uno de sus pesos moleculares respectivos son 32, 78 y 98. Hemos dicho que los átomos son muy pequeños, igual que las moléculas. No lo podemos cuantificar y utilizamos una expresión llamada mol. Entonces, ¿qué significa eso un mol? ¿Cómo lo relacionamos con lo que acabamos de señalar? Por ejemplo, en la primera parte, observen. Un mol de aluminio, ¿cuánto pesará? Un mol ya engloba una gran cantidad de átomos, ¿sí? Y por lo tanto, ya está establecido, va a pesar o va a tener una masa equivalente a su peso atómico, pero expresada en gramos. Si su peso atómico es 27 UMA, ¿cuánto será su masa? 27 gramos. Igual para la plata. ¿Cuál es su peso atómico? 108 gramos va a ser su peso de un mol. Ahora la pregunta, ¿este mol a cuántas partículas, en este caso átomos, hablamos de los elementos químicos de átomos, equivale? A 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esa es una constante. Igual va a ser para la plata. En el caso de los compuestos químicos es muy parecido, es similar, es idéntico. Miren, hablamos igual de moles, ¿sí? Pero ya no hablamos de átomos, sino de que hablamos, acá está resaltado con un color azul, moléculas. En los elementos químicos hablamos de átomos y en los compuestos hablamos de moléculas. Entonces, un mol, ¿cuánto pesará un mol de O2 o de oxígeno en estado gaseoso? 32 gramos, su peso molecular. O por ejemplo, un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto es su peso de un mol? 98 gramos para el ácido sulfúrico. ¿Cómo puedo sacarle utilidad a esta relación? Bien simple, miren, facilito, facilito, súper fácil, súper fácil. Yo tengo acá un mol de aluminio. ¿Cuánto pesa un mol? 27 gramos. Si me preguntaran por 2 moles, ¿cuánto pesará 2 moles? El doble, es así, 27 por 254. Es como acá el ácido sulfúrico. Si yo tengo un mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa? 98 gramos. 2 moles, ¿cuánto pesará? El doble. 196 gramos. O, por ejemplo, de repente me cambian la situación. Me dicen, por ejemplo, tengo 54 gramos de plata. ¿Cuántos moles le corresponde? Nosotros mentalmente lo podemos hacer el cálculo, ¿no? Vemos la proporción. 108 gramos corresponde a un mol, 54 gramos corresponde a medio mol. Podemos aplicar inclusive una regla de 3 simple. O por ejemplo, si yo tengo un mol de benceno, ¿cuál es el benceno? Es el C6H6. Un mol de benceno, ¿cuántas moléculas contiene? 6 por 10 a la 23. 2 moles, ¿cuánto contendrá? Aproximadamente el doble de esta cantidad. 12,046 por 10 a la 23 moléculas. No nos olvidemos qué significa este valor de 6,023 por 10 a la 23. Es el llamado número de Avogadro que lo habíamos mencionado. En algunos ejercicios, en lugar de utilizar ese valor, lo representamos con la letra N sub A. Hay ejercicios en el cual en lugar de hablar de un mol de átomos, hablan de atomogramos. Es lo mismo. O en lugar de hablar de un mol de moléculas, ¿de qué hablan? De un mol de gramos. Con lo que acabamos de explicar, podemos ya comenzar a trabajar una serie de ejercicios más complejos en lo que se refiere a unidades químicas de masa. Muchas gracias. Hasta otra ocasión.